Pues Cuando empezamos ya. quiera. Y un poquito, pues, Eugenio Nadal, muy buenos días. Buenos días. Ha sido usted elegido para coordinar los trabajos de la nueva mesa de diálogo del agua y ya se ha celebrado una primera reunión. ¿Cuál es su impresión? La impresión de ese primer encuentro, que fue complejo celebrarse, primero por el tema de la pandemia y después, pues bueno, por reunir a gente tan dispersa y tan variada, ¿no? Sí, lo que se reunió fue la permanente de la Comisión del Agua. En Ujú, Aragón disponemos de una ley, que es la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, ujú, que contempla la creación de la Comisión del Agua de Aragón, que somos en este momento 60 y tantas personas, ujú, que es como un foro, una gran asamblea, un foro, una confederación, digamos, de todos los intereses relacionados con el agua. Los ayuntamientos, los regantes, los agricultores, la universidad, los ecologistas, los pescadores, los industriales, bueno, es un foro muy amplio. En ese foro, el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, por esa misma ley, dispone del nombramiento de 4 expertos en materia de agua. Y uno de esos 4 expertos forma parte de la comisión permanente, que ujú, somos unos 22, más o menos un tercio del plenario de la comisión, constituimos la permanente. Eso es lo que usted me pregunta, eso es lo que se reunió. ujú. Y entonces esa permanente tiene la capacidad de proponer a la comisión la creación de ponencias, mesas, foros de encuentro. Y lo que creó la permanente fue una mesa de diálogo del agua de Aragón, que la configuramos 11 personas, los 11 somos miembros de la permanente, y que me eligió a mí como presidente. Ujú. Todo esto se hizo por unanimidad, lo cual, sabiendo las enormes dificultades que entraña una mediación, una gestión de esta naturaleza, por lo menos al haber salido por unanimidad, da una salida con un cierto optimismo. Como mínimo significa un buen inicio para un tema tan complejo como es el del agua, y usted es realmente conocedor de esta cuestión. ¿Se siente con fuerzas para intentar aunar todas las divergencias, ¿no? Porque hay enfrentamientos, hay posiciones muy enfrentadas, ¿no? Ecologistas, regantes, partidos políticos que están en el gobierno y que coinciden y además son diametralmente opuestos por sus postulados hidráulicos, ¿no? Estoy hablando del PAR, estoy hablando de Podemos, de Chunta. Es todo un batiburrillo muy, muy potente, ¿eh? Es muy complejo, efectivamente, es muy complejo. De todas formas, yo he estado alejado del mundo del agua durante, bueno, bastante tiempo, realmente más de 10, 12 años. ¿Qué pasó? Yo llevaba, como sabe usted muy bien, Uh-huh. muchos años vinculado a este tema. Yo empecé con mi tesis doctoral en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid en el año 1975, ya sobre los regadíos. Y ha sido una dedicación, he publicado libros, trabajos científicos en revistas españolas y extranjeras, he dado conferencias, he participado en seminarios y he tenido también experiencia política, que es muy buena, conocer la administración, porque estuve 8 años al frente de la Confederación. Es decir, que creo que, hombre, por mi edad, probablemente por mi edad y por mi experiencia, pues alguien debió poner mi nombre encima de la mesa y el presidente de la Comunidad Autónoma me nombró como uno de esos 4 expertos y ahora me han elegido como presidente de la mesa. Yo voy con ánimos, pero también le diré que voy con pocas ideas preconcebidas. Es decir, creo que el presidente tiene que ser, hombre, todos tenemos en esa mesa nuestras ideas, todos procedemos de un sitio determinado donde hay unas ideas y unos criterios con respecto a lo que es la política y la gestión y la planificación del agua y del abastecimiento de las poblaciones y del regadío y de los caudales ambientales, etc. Pero yo creo que el presidente debe ir un poco con la mente en blanco para ser más útil y poder ser un poco, de entrada, mediador, hombre de consenso, de diálogo, de ayudar a aproximar posturas
en la medida de lo que sea posible. El consejero nos reclamó la unanimidad. Ojalá, Conrad, la consigamos. ¿Usted se ve capaz de conseguir, como mínimo, acercar tantas posturas tan diversas? ¿Es posible acercar eso? Tenemos un precedente, ¿verdad? Hace pocos años, relativamente pocos años, 12, 13 años, si no recuerdo mal, ya hubo una primera, de alguna manera, pues bueno, una relectura del Pacto del Agua que acercó mucho, ¿no? Aproximó mucho el consenso, el diálogo, y se pudo hablar pues de embalses que hasta entonces eran inamovibles y que desaparecieron, ¿no?, del Pacto del Agua, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de Santa Liestra, ¿no?, o, por ejemplo, en el Matarraña. Sí, eso fue justo, mire, más o menos en el año 2006. El Pacto del Agua de Aragón se suscribe en el año 1992. Si tenemos tiempo, yo le haría un pequeño análisis del Pacto de 1992, si le interesa. El Pacto está vigente en plenitud, bueno, alguna modificación ya se produce, pero la primera revisión se produce en el año 2006. Eso cuadra bastante cuando yo me retiro del mundo del agua. Más o menos fue en esa época, me fui a otro mundo, quería aprender otras cosas, me fui al mundo financiero. Yo, como soy ingeniero, me gustan los números. A mí el agua siempre me ha gustado, aparte de los aspectos, digamos, como recurso, el agua tiene una ventaja, y es que se puede contar. Se puede contar en litros, se puede contar en metros cúbicos, se puede contar en hectómetros. Y me fui a otro mundo, quizás menos bonito, pero yo quería aprender y he estado muchos años en él y sigo vinculado al mundo financiero. Y esa primera revisión pues fue importante. Bueno, ahora, pues exactamente 14 años después, parece que se nos encomienda una segunda revisión. Yo, si quiere que le analice mi opinión sobre el Pacto del Agua, lo puedo hacer. Y mi opinión sobre la revisión del 2006 pues es positiva, ¿no? Porque, bueno, todo aquello que se alcance como consenso, pues bienvenido sea. Al final, quienes han de decidir qué quieren hacer con el agua en Aragón son los aragoneses. ¿Y los aragoneses cómo lo deciden? Pues a través de quienes les representan. Porque nosotros, en la mesa del agua, no somos vinculantes. A nosotros la comisión nos tendrá que decir qué temas quieren específicamente que abordemos y con qué perímetro. Porque, claro, si nos dicen el Guadalope, sobre el Guadalope se puede escribir 2 tesis doctorales. O sea, aquí se trata de ir a los temas importantes y tratar de eso, de lo que estamos hablando, alcanzar el mayor grado de consenso posible y entonces elevar esas conclusiones al Gobierno de Aragón, para que el Gobierno de Aragón, si lo considera oportuno, lo haga suyo y luego lo envíe o bien a las Cortes de Aragón, a la plasmación legal que pueda corresponder, o bien a la Administración General del Estado, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, para su inclusión en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro y luego en el Plan Hidrológico Nacional, por lo tanto, al Consejo de Ministros de España y a las Cortes Generales. Pero nosotros no vinculamos, nosotros, los 11 que nos han encomendado esta tarea, lo que hemos de hacer es una propuesta con la mayor unanimidad posible. No, yo me encuentro con ánimos porque si no, no habría aceptado, pero también le reconozco que sé que hay, pues no es fácil, efectivamente, no es fácil. Usted ha nombrado el Pacto del 92, han transcurrido ya muchos años desde entonces. Ese pacto surgió de una necesidad, de una situación política muy, muy especial. ¿Usted piensa que en estos momentos ese Pacto del Agua ya está sobrepasado, está desfasado por cómo ha ido la política hidráulica, ¿no? Por cómo ha desembocado, valga la redundancia, el tema hidráulico, ¿no? Que ha variado mucho de cuando usted, por ejemplo, era presidente de la CHE, ¿no? Que está de finales de la década de los 90, que era una política más asociada a grandes embalses y, sin embargo, ahora parece ser que los grandes embalses ya están como demonizados, ¿no? En estos momentos nadie habla de construir grandes embalses. ¿Usted piensa que el Pacto del Agua está desfasado? ¿Qué piensa que había que hacer? ¿Cómo está esta situación? Vamos a ver, el Pacto del Agua fue, en mi opinión, un gran éxito. Un gran éxito. ¿Por qué? Fue un modelo en España. Es decir,
lo que se hizo en Aragón se tomó como referente en España. Gracias al Pacto del Agua, disponemos hoy de una madurez en la gestión de los recursos hídricos en Aragón que no disponíamos en el 92. Lo que ocurre, y se ha avanzado muchísimo en todo lo que ha sido la depuración de las aguas residuales de las ciudades y de los pueblos y en el respeto a las masas del agua en Aragón. Y se han construido obras hidráulicas importantes y se ha avanzado en la expansión del regadío. Yo diría que el Pacto del Agua ha sido un éxito casi en el 70% de su contenido. Y no me equivoco, porque más o menos alguna estimación con papel y lápiz he hecho en mi casa. Pero evidentemente, ya en el año 2006 se consideró que el Pacto del Agua pues, ya estaba superado por la dinámica de los hechos, como sucede todo, con las leyes, con la vida va avanzando, cambian las cuestiones y por tanto, digamos que en este momento el Pacto del Agua, bueno, yo no sé si legalmente está vigente porque está recogido en el Plan Hidrológico Nacional y no sé si se ha modificado el Plan Hidrológico Nacional o no, pero si vamos a la realidad de los hechos, a la realidad de la verdad de la verdad, el Pacto del Agua hoy no está vigente. Quiero decir, yo lo considero que fue un instrumento muy, muy bueno para Aragón, modélico, pero que ha sido superado por los acontecimientos. En relación con la construcción de embalses, sí, es evidente que ya no se habla de los embalses, pero no se habla por dos motivos distintos. Uno es Aragón y otro es España. Ahí se ha producido alguna diferencia. Es decir, en general, las cuencas hidrográficas españolas están reguladas. Cuando los técnicos utilizamos la palabra regular, quiere decir que se han construido presas y embalses suficientes para, sobre la aportación natural que traen los ríos en España, pues poder disponer de agua para los muchos usos que de ella hacemos suficiente. En Aragón aún se habla de embalses porque cuando el resto de las cuencas y el resto de las comunidades autónomas de la cuenca del Ebro a la regulación, en Aragón no se ha hablado. Es decir, podríamos decir que era un tren que pasó y se subieron al mismo la mayoría de los viajeros, pero hubo un viajero que no se subió, por las circunstancias que fueran, que no vienen ahora al caso, porque eso sería muy complejo. Entraríamos en un debate además poco interesante para lo que ahora tiene que hacer la mesa, que es consensuar y no buscar por qué circunstancias hemos llegado a este punto, pero es una realidad, simplemente a nivel de análisis histórico, ¿no? Por lo tanto, concretando la respuesta, el Pacto del Agua hoy ya está revisado desde el 2006 y por lo tanto ya no es un pacto que esté vigente en su integridad. ¿Pueden quedar algunas cuestiones del pacto que sean útiles hoy? Claro, por supuesto. Pero si me pregunta, ¿el pacto en su integridad ha sido cumplido en un porcentaje elevadísimo? Ojalá todos los acuerdos y todos los pactos y todas las cosas que se hacen, ¿no?, alcanzaran un grado de ejecución tan elevado. Pero hoy estamos ya en otra situación. Da la impresión que en esta segunda revisión del Pacto del Agua todo se circunscribe, todo se limita a Viscarrués, a buscar una sustitución de Viscarrués, cuando da la impresión también que, bueno, que es mucho más amplio, que hay que buscar consensos en otro tipo, también, no solamente en este tema, sino en otras cuestiones. Pero el tema de Viscarrués, ¿cómo lo ve usted, por cierto? Que usted es de Huesca y... Pero yo ahí tengo que ser muy, muy prudente. Primero, nosotros, porque claro, yo aquí ahora en este momento estoy compareciendo en este foro que usted tiene sí, como presidente de la Mesa del Agua Aragón. Nosotros en este momento no tenemos ninguna encomienda de la Comisión. Es decir, a nosotros no se nos ha dicho qué temas son los que tenemos que abordar, ni con qué perímetro, ni con qué objetivos. Por lo tanto, yo a esta pregunta concreta que usted me formula no le voy a contestar. No porque no quiera, sino porque simplemente es que no debo, porque yo no sé si ese va a ser mi cargo. ¿Es posible? Pues es posible, pero yo hoy no lo sé. Pero si hay una cosa que le voy a contestar, pues evidentemente tiene usted razón.
Mire, yo no sé si nos van a encomendar tampoco el Guadalope, no lo sé, porque el consejero en la reunión que tuvimos de la comisión permanente lo dejó caer. Pero yo sí le puedo decir que a mí no me extrañaría. ¿Por qué? Hombre, cierre de la central térmica de Andorra, que es un tema sobrevenido, produce un descalabro absoluto en el sistema de explotación de la cuenca del río Guadalope, que es muy importante para el Bajo Aragón, para la provincia de Teruel, para Calanda, para Alcañiz, en fin, para toda una zona muy importante de Aragón, ¿no? No todo es la margen izquierda, que claro, es la más importante, pero no todo. No. Y si me pregunta, oiga, pues me pregunta usted por Vizcarrués, me puede preguntar por Guadalupe, me puede preguntar en Matarraña, hay multiplicidad de asuntos que pueden ser de interés, pero eso, entienda usted que yo en este momento no pueda ser más explícito porque yo tengo que ser respetuoso con el procedimiento, porque para poder mediar, para poder arbitrar, para poder alcanzar acuerdos, los procedimientos son muy importantes. Respetar bien los procedimientos. Y entonces el presidente tiene que dar ejemplo. Yo no voy a hablar de nada concreto hasta tanto y cuanto la comisión no nos diga, estudien ustedes esto. Entiendo perfectamente esa prudencia, sobre todo, como usted bien sabe, en el tema hidráulico hay que ir con pies de plomo, ¿verdad? Y más en esta comunidad en Aragón que levanta el tema hidráulico, levanta pasiones. Claro, tenemos el plazo razonable de nuestros trabajos va a ser la legislatura, porque esto es una encomienda que hace un gobierno, en definitiva, porque tengan en cuenta que en la comisión no está ni el gobierno de Aragón ni la Confederación. El gobierno está representado, lógicamente, y lo preside en la comisión, porque es un órgano de la Comunidad Autónoma. Y están representados todos los partidos políticos que tienen representación en las Cortes Generales. Tengamos cuenta que esto a nuestros escuchantes y les puede llamar la atención que esta mesa ha sido apoyada por Podemos, por Vox, por Ciudadanos, por el PP, por el PSOE, por la Junta. Es decir, oiga, eso a mí me anima. Es decir, que todos y cada uno de los partidos políticos, que son muchos, que en Aragón tenemos una panoplia de representación partidista muy amplia, 8, que todos hayan apoyado por unanimidad esta comisión, pues hombre, no deja de ser un referente importante. Pero en la mesa no están ni la Confederación ni los partidos políticos. ¿Hay gente que procede de los partidos políticos? Sí. ¿Hay gente que viene de los regantes? Sí. ¿Hay gente que viene de los ecologistas? Sí. ¿Hay gente que viene de la SEO Wildlife, de las aves? Sí. ¿Hay gente que viene de las organizaciones agrarias? Sí. Pero mire, cuando nos sentemos allí los 11, vamos a representar a nosotros mismos. A nosotros mismos, cada uno con sus ideas, cada uno con sus postulados, pero nos vamos a representar a 11 aragoneses que han recibido el encargo de ni más ni menos tratar de alcanzar una unidad en temas concretos a través de ponencias específicas para las cuales nos faculta a disponer de asistencias técnicas, de la comparecencia de funcionarios públicos en la comisión. La comisión somos 11 y nadie más. No pueden venir a la comisión asesores de cada uno de nosotros. Pero sí que todos, entre todos nosotros, podemos encargar, pedir que venga pues, un técnico de la DGA, un técnico de la Confederación, un técnico independiente. Incluso se nos facultó para pedir un mediador, si hiciera falta, gente especializada en la mediación. A mí eso que ha tenido mucha repercusión en ese aspecto, ¿no? Bueno, a mí no me importa, porque si hay un atasco entre dos y yo no soy capaz, pues que venga un mediador y a ver si lo arregla. Lo que ocurre, primero, un mediador no sabe nada de agua, es un profesional de eso. Bueno, vale, bien. Pero segundo, hombre, yo lo único que pido es que nos demos el beneficio de la duda
Claro. los 11, porque estamos con el mediador de entrada, entonces pues ya sobramos los 11. Que venga un mediador y sobra el presidente y sobra todo, ¿no? Que venga un mediador y el mediador que trate de arreglarlo. Vamos a, estas 11 personas, vamos a darnos un margen de confianza. Tenemos la legislatura por delante, que sin ser mucho, porque para uno de estos temas puede parecer mucho, pero son temas que técnicamente, jurídicamente y administrativamente son muy complejos y requieren muchas horas de reflexión, pero tampoco es poco tiempo. Pues Eugenio Nadal, le deseo mucha suerte en ese papel de mediación. Lo va a tener complejo, pero bueno, a ver, como usted dice, tiene por delante toda la legislatura, es tiempo suficiente, como mínimo, pues para sentar las bases, ¿no? Para sentar las bases de un acuerdo. Mucha suerte, Eugenio. Muchas gracias.